al libro de Éxodo. Vamos a compartir la enseñanza del día de hoy, que son maldiciones generacionales y cómo ser libre de ellas. Maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones? Es el pago que recibe una persona y de su descendencia por caer en la iniquidad. Es una fuerza espiritual que frena, que obstaculiza y empuja en dirección contraria todo lo que se anhela conseguir. Una maldición es todo lo que va en contra de usted. Usted anhela con todo su corazón avanzar en la vida cristiana, conocer más a Dios, y pareciera que entre más se esfuerza, alguien como que lo distrae, le desvía su mente, le cambia el modo de pensar y usted no puede buscar a Dios. Una maldición es lo que obstaculiza. Usted se esfuerza, trabaja con muchas ganas, quiere salir adelante en su vida económica y pareciera que pasa 1 año, 2 años y usted no avanza, como si estuviera atado, amarrado. Pues efectivamente una maldición nos tiene atados, amarrados, hace que no avancemos. La maldición genera una fuerte frustración porque nada de lo que se emprende se puede alcanzar. En la mayoría de los casos, las maldiciones vienen como consecuencia de desobedecer a Dios. Pero hay maldiciones que usted no hizo, que usted no participó, pero que usted las vive, que usted las trae. ¿Por qué? Porque las maldiciones generacionales no las provocó usted. Son parte de lo que hizo su papá, su mamá, abuelos de padres o abuelos de madres. Lo que ellos hicieron recayó en mí y yo lo traigo y yo lo vivo. Aunque yo no quiera ser así como soy o lo que estoy pasando, no encuentro la salida y me desanimo. Muchas veces dejo de ir a la iglesia, muchas veces me aparto de Dios porque pienso que no vale la pena. Por eso hay muchas personas que son engañadas y se van a trabajar con los siervos del enemigo, se van a trabajar con el santero, con el brujo, porque dicen: es que Dios no me escuchó, es que Dios no me oyó. Yo busqué a Dios y pareciera que no le hablé a nadie. Hay una maldición en tu vida y hoy, en el nombre de Jesús, se va a romper, se va a quitar. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto dijo Moisés cuando vio a Jehová descender en el tabernáculo en la nube. Primero lo exaltó, primero lo glorificó. Y luego mire lo que dice 34:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. De esto vamos a hablar, de la iniquidad de los padres, la iniquidad que viene de los padres a los hijos y a los hijos de los hijos, 4 generaciones.
¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es el pecado que viene en el ADN de mi familia, de usted, lo que usted trae en la sangre. El pecado que hicieron sus padres, sus abuelos. La iniquidad es una maldición que hay en mí, mis hijos y los hijos de mis hijos. Eso es la iniquidad. Por eso aquí Moisés decía que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta 3 y 4 generaciones. La iniquidad es una fuerza espiritual que detiene tu caminar como hijo de Dios y aún detiene el caminar de muchos allá afuera que no se dan cuenta. Eso es iniquidad. Iniquidad significa algo torcido, desviado. Son pecados no confesados de nuestros antepasados. Así como heredamos rasgos físicos y de carácter, la herencia espiritual también va de generación en generación. La iniquidad se hereda en lo físico y también en lo espiritual. Muchas veces, si nosotros somos de pelo chino, alguien le dice, ¿y quién era el chino de tu familia? Ah, mi abuela. Usted salió china. Hay un güero por ahí. ¿Quién era el güero? Sí, el güero, el papá de mi esposa es muy güero. Se heredó en lo físico. Los rasgos físicos se heredan. Sabemos de parte de quién vienen. Alguien tiene los ojos japonesitos, ojos de regalo. ¿Qué los sabrá? ¿Qué los? Y alguien tiene ojos de regalo en casa. La mamá o el abuelo. Así también la iniquidad viene, pero en maldad, en pecado. Quizás alguno de ustedes ha soñado que sabe hacer brujería. Quizás ha tenido revelaciones de hechicería. Revise. Quizás la mamita o el abuelo, el bisabuelo practicaron la brujería y viene en su ADN, viene en su esencia de usted. Pero la iniquidad en lo espiritual nos impide crecer, nos impide avanzar. La iniquidad yo no tuve nada que ver, pero viene en mí. ¿Quién de ustedes es de un carácter no fuerte, de un carácter incontrolable? Ni usted se aguanta, decía un predicador que nos visitó, ni usted se aguanta. La hacen enojar tantito, estalla, avienta la taza, el plato, azota la puerta. ¿Qué culpa tiene la puerta y el plato y la taza? Pero lo hace y de ratito dice, ya no quiero ser así. ¿Por qué soy así? Papá o abuelo, así fue. Hay veces logramos conocer al abuelo y al hijo y vemos al hijo cómo se parece al abuelo, ¿verdad? Sí, mira, camina igualito. Y ve uno por allá al abuelo y está así, y vemos al de 3 años y está así. O sea, son rasgos físicos, pero en lo espiritual eso nos ha detenido y hay tantas adversidades espirituales que nos dañan. No sé, pero a lo mejor yo comentaba entre semana, alguien viene de padres que se separaron. El papito y la mamita de usted no terminaron juntos como esposos, se dejaron. Usted son 3 en la familia y su hermana la mayor ya se separó de su esposo. Y usted en eso anda. Usted ya anda de la greña con el esposo o con la esposa. Iniquidad. Viene una maldición, hay que romperla, hay que quitarla. ¿Cómo? Vamos a ver cómo se quita. Aquí Dios nos enseña cómo se vencen.
pidiendo perdón por esos pecados que nadie ha pedido perdón y renunciándolos. Son en algunos casos el padre, el abuelo era un asesino, por ahí el papá también ya sabemos que pasó por ahí, y usted es violento, usted es de mecha corta, como dicen. Hoy Dios quiere hacerle libre. Hoy Dios se va a llevar todo eso y usted va a vivir una vida plena conforme a la voluntad de Dios. Porque son maldiciones generacionales que yo no quisiera ser así. Hay gente mal hablada, lépera, y la abuela era experta, y el papito pues no se diga, y yo pues allá ando también, como cristiano todavía a veces la logro detender, se puede, porque como hijos de Dios nosotros cada vez que consagramos algo a Dios, Él toma control de nosotros, y es lo que vamos a hacer hoy. Su boca le gana, conságrala a Dios, sus ojitos le ganan, le gusta ver pornografía, le gusta ver películas de violencia, de sangre, le gustan ver películas satánicas. Hemos conocido varones que les gusta ver, digo, es algo horrible, pero él se le hace normal y bonito, como a la gente la destazan, le cortan un pie, le cortan una mano y lo ve bonito, hasta hacen un club y se envían videos. Eso es cruel, es algo que para una persona que tiene a Dios, pues no lo puede ver, pero el impuro lo ve normal, viene en su linaje. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7. Vamos a estudiar la iniquidad, el pecado que yo no hice, pero cargo. Muchos tenían el concepto de que como son los hijos, son los padres, y no es así. Los hijos son parte de la siembra de los padres, pero no todo es así. Uno tiene libre albedrío, uno tiene decisión propia. Deuteronomio 5. ¿Qué es lo que hace que haya iniquidad? ¿Y quién dijo que había en mi vida un pago y un castigo hasta 4 generaciones? Lo dijo Dios. Ya vimos cómo lo dijo aquí en Moisés. Pero los mandamientos que Dios dejó establecidos a Moisés están escritos en Deuteronomio 5:7. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué hace que haya una sanción de parte de Dios? Cuando los padres de nosotros adoraron a los ídolos. Y creo yo, de acuerdo a un estudio que hay, México es considerado un país idólatra. Un país idólatra. Así como se conoce a Cuba, un país santero, a Brasil, de brujos, a los haitianos como brujos, hacia México está considerado como un país idólatra. Y creo yo que en nuestro linaje alguien de nuestros padres adoró ídolos, adoró imágenes. Yo, aparte de mis padres, que yo recuerdo bien que lo hicieron, yo lo hice. Yo también lo hice. En mi ignorancia, no sabía que a Dios no le agradaba, también lo hice. Renuncié a esas prácticas, pedí perdón a Dios. Pero a raíz de lo que yo hice, no están exentos mis hijos, ni los hijos de mis hijos, de tener una corrección de parte de Dios. Es claro, cuando uno se arrepiente, la magnitud de la cosecha no es tan gravosa a como cuando uno no se arrepiente.
Todo aquel que se arrepiente, el pecado se hizo, pero no va a ser castigado como cuando se hace deliberadamente. El que se arrepiente alcanza la misericordia de Dios. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los guarda, el que sabe lo que está haciendo y lo guarda, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanza la misericordia de Dios. Entonces yo me arrepentí, yo renuncié por haber caminado de mi casa hasta la villa. Yo renuncié por haber ido a Chalma, al Señor de la Montaña, por haber ido a San Juan Nuevo, que el Señor de los Conejos, allá andaba yo. Ahora sí que, pues, te juntas con personas que hacen esas mandas, pues cuando te das cuenta, tú crees que es un paseo, pero estás participando con esas mandas. Entonces Dios dice que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos 4 generaciones, pero te dice, no te harás una escultura. O sea, de todos los que hemos sido ídolos, entonces, como idólatras, tenemos una cosecha. Vamos a renunciarla, vamos a pedir perdón. Nosotros somos la cosecha de una siembra. El padre o madre practicó hechicería, brujería, yo lo traigo. Mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo vivían escasos, muy probablemente mi vida sea escasa, de pobreza. Hay un linaje de miseria y de escasez en mi linaje. Hay que quitarlo, hay que romperlo, hay que entregarlo a Jesucristo. A veces nos acostumbramos a vivir así y pensamos, pues mi abuela vivía así, mi mamá vivía así, pues yo también. ¿Por qué? Como hijo de Dios, Él tiene planes diferentes para nosotros. Yo crecí en una gran pobreza, miseria, muchos le pueden llamar. Y yo pensaba que era normal. Vivimos 9 en un cuartito de 4x6, sin losa, de lámina de cartón. Los tabiques no estaban ni pegados, estaban encimados. Y ya después me sentí bien porque mi papá hizo un cuarto a un lado con barro. Agarró toda la tierra, la cernió y pegó con barro y le echó un piso de cemento. Yo me sentía rico. Pero así crecí, lo veía normal. Pero conforme fui creciendo, pues uno se da cuenta. Yo en la secundaria tenía amigos y me decían, vamos a la casa. Pues yo iba a su casa. Yo veía pues casas, su garage, su zaguán, la cocina. Él decía, vamos a mi cuarto, y nos llevaba una recamarita. Él tenía su cama, su tele, su ropero, y prendía la tele y sacaba el Nintendo, el Atari. Tenía su bicicleta. Pues yo sentía bonito, dije, pues, ¿cómo le hace para que él sea así? Pues nosotros ni hay Atari, ni hay tele, ni hay piso. La recámara, ahí estamos todos juntos. Pero me quedaba pensando en mi infancia, 14 años, 15. No conocía yo de Dios, pero dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y viene aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice la Biblia. Será como el árbol plantado junto al río, que su hoja nunca cae, da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Entonces no es de Dios que vivamos así, pero la idolatría que en México fue plantada hizo que muchos vivamos así. Nuestros padres primitivos, prehispánicos, usted puede ver las pirámides de Teotihuacán, del Sol y de la Luna, y uno las observa y mucha gente se va el día de marzo, creo que a recibir poder, a recibir energía, recibe un montón de demonios, porque allí sacrificaban hombres y mujeres inocentes, que los conquistaban y ahí los sacrificaban al sol y a la luna. Entonces la idolatría está en nuestro linaje, está en nuestra esencia, y por eso vivimos muchas veces escasos.
reducidos, enfermos. Detrás de cada maldición hay una causa. Detrás de cada situación que vivimos hay una causa. Usted ya entregó a su vida a Jesús, ya es cristiano, ya se bautizó, ha caminado, está tomando su discipulado, es obediente, recibe palabra domingo, jueves. Hay eventos como el de hoy, usted viene, pero está escaso económicamente. Se enferma constantemente alguien de su casa, o usted de la nada se enferma, pierde el empleo. Usted se esfuerza por trabajar, hace las cosas bien, y en el trabajo le echan tierra, le ponen, por ahí muchos le llaman un 4 y lo despiden. Eso es una maldición. Viene en el linaje y hay que pedirle perdón a Dios. Vamos a buscar, vamos a revisar qué parte tienen nuestros padres de mal, porque ya identificamos, ya Dios nos dio un espíritu que nosotros vemos que ellos no hicieron bien y que quizás por esa causa yo estoy bajo maldición. Aunque yo ya soy cristiano, aunque mi mamá ya fue cristiana, ya es cristiana, pero hay cosas que hizo, practicó y no pidió perdón. Yo tengo que pedir perdón. La maldición nunca viene sola. La maldición viene por una causa. Acompáñeme a Proverbios. Proverbios capítulo 26. Proverbios 26, 2. Y escribía el rey Salomón así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa por la cual nosotros estamos en maldición. Voy a revisar y saqué ocho posibles maldiciones que hicieron los padres, hicieron los abuelos, o quizás yo los hice y no me acuerdo, y por eso vivo en algunas maldiciones generacionales. Por eso vivo en algunas adversidades que no puedo vencer, que no puedo salir de ahí. Yo viví en varias, pero la más notoria y la más difícil que yo no podía vencer era la pobreza. Pude tener dinero por el esfuerzo, porque si uno trabaja y se dedica uno de lleno a trabajar, puede uno tener economía, pero eso no es de Dios. Si yo trabajo por mis fuerzas y no busco a Dios, el dinero que viene así se va, así se va. Y yo en mi necesidad de querer salir adelante, busqué a Estados Unidos, fui a Estados Unidos y pude tener a lo mejor unos dólares, pero no tenía a la esposa ni a los hijos. Y cuando uno tiene las cosas y no está el conjunto en paz, no es de Dios. Y busqué hacer una casa, hice la casa, tener un auto, llegué al auto, pero sin Dios. Pero la maldición que yo no podía arrancar de mi vida hasta que vine a Jesús, hasta que yo se la presenté al Señor, fue el alcoholismo. Fue el alcohol, el vino. Mi padre tomaba, era borracho. El papá de mi papá tomaba, era alcohólico. Y pues ya no investigué el abuelo de mi papá, porque dije, pues si su papá y él eran borrachos. Y yo no quería ser así, le aclaro, yo no quería ser así.
Yo odiaba la cerveza, el vino y el alcohol. Yo caminaba con mi padre cuando él se iba al trabajo, yo me gustaba ir con él. Llévame, papá. Y me llevaba. Yo estaba a lo mejor 6 años, 8 años. Y me llevaba al trabajo, yo vi dónde se quedaba. Cuidaba en una bodega cosas. Pero al salir del trabajo, vamos para la casa. Él se metía a una pulquería. Yo me quedaba afuera. Y cuando él salía, ya no venía sobrio. Y yo lo veía cómo empezaba a hablar diferente, cómo su conducta cambiaba, cómo llegaba a casa y maltrataba a mamá, a mis hermanos, a mí no, porque a lo mejor me llevaba con él. Y yo decía, yo nunca voy a tomar, nunca voy a tomar, yo no quiero ser así. Y gracias a Dios pude hacerlo hasta los 17 años. Me mantuve sobrio, aunque me invitaban, yo no aceptaba. Cuando salí de la escuela, los compañeros que vente, que vamos y que pues ahí voy y al estar allí pues sacaron el vino, yo no quise. Ándale, que mira, que no pasa nada, que para que veas y que nadie te engañe. Pues dicen que la curiosidad mató al gato. Tomé esa pequeña porción, me supo horrible, no me gustó. Me fui. Cuando empecé a trabajar, en el trabajo donde yo llego, igual a la hora de la comida, que mira, que vente, que acabas de entrar y que vamos a bautizarte y tonterías. Pues igual, una. Cuando me di cuenta, ya no era una. Cuando me di cuenta, yo ya era el que invitaba y órale, vengan, si vamos a hacerle y vamos a bautizar al que viene. Y yo pensando que jamás lo iba a hacer. En mi corazón jamás estuvo emborracharme, jamás. Yo miraba cómo se quedan afuera, cómo se caen, lo que habla uno, lo que dice uno. Pero cuando yo me di cuenta estaba adentro. Y yo decía, yo controlo el alcohol, yo no soy como papá. Cada que yo quiero me voy a tomar una, y yo quería cada 8 días. Yo la controlaba cada 8 días. Pero llegó el tiempo en que me controló a mí el alcohol. Venía a mí 5 veces a la semana, 6. Y yo decía, yo no quiero ser así. O sea, si yo no quiero, ¿por qué soy así? Bendito sea el Señor Jesús, que lo conocí en el año 2011. Me fui a un retiro y ese mismo año el Señor me arrancó el alcohol. Era una maldición generacional, pero es un espíritu que entra en tu cuerpo porque tú le das permiso. Cada maldición está en uno, pero agarra fuerza cuando yo le doy el poder, cuando yo le doy el lugar. Mis padres fueron adúlteros, mis padres tuvieron hijos regados y yo digo, yo no voy a ser así. Pero cuando crezco, cuando uno ve, uno llega a la tentación y el diablo nos presenta para cometer ese tipo de pecados. Pero está en mí si yo acepto, si yo permito que entren o no le permito. Y sabe, con nuestras fuerzas vamos a caer. Pero con Jesús en nosotros somos más que vencedores. Iglesia, yo no sé qué tengas de maldición en tu vida, finanzas, los ojos, lujuria, deudas, enfermedades, oposición, heridas, lo que venga en el nombre de Jesús se va. Mire, vamos a ver algunos casos de pecados de iniquidad que debemos de confesar, si es que están, porque por ahí el diablo se aprovechó. El diablo entró y el diablo viene a matar, robar y destruir. Es cruel, es sanguinario, él no tiene piedad. Él presenta el pecado bonito, uno cae, después te acusa, te condena y no te suelta
Aparte de que te acusa y te condena, no te suelta. Dice la Biblia en Juan, y para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. La idolatría y el ocultismo es la primera pecado que quizás nuestros padres hicieron. La mayoría de padres practicaron el ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Lo oculto, que no es de Dios, pero que muchos lo hacen o lo practican pensando que es bueno, como la hechicería. A lo mejor a usted de chiquito no podía dormir y le pusieron en su mano una pulsera, dicen es que para que no le hagan ojo. Lo limpiaron con un huevo, lo limpiaron con ruda, lo llevaron a algún santo. Es el ocultismo. La idolatría lo llevaron a un santo, le pusieron el nombre de un santo, los abuelos, los padres. Yo recuerdo cuando nació mi primera hija, mi suegra afanada con que le pusiéramos un nombre que ella quería. A Dios gracias, porque mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo y le pusimos el nombre que quisimos. Pero hay personas que sí le hacen caso a la abuela y al abuelo, y ellos son con un propósito. Ponle este nombre porque este nombre era el de no sé quién y que no sé qué tanto. Y es un nombre que nos acarrea maldiciones. Entonces vamos a revisar si en casa llegaron a poner altares, Día de Muertos, una veladora, ocultismo, idolatría. Vamos a pedir perdón. Revise si en su familia, abuelo o bisabuelo, hay perversión, inmoralidad e impureza. ¿Qué es eso? Adulterio. ¿Hubo adulterio? Muy probablemente en su ADN vaya la sangre del adulterio, de la lascivia, de los ojos lujuriosos. Que vemos una muchacha y aunque tengamos nuestra esposa, la cabeza se nos hace de hasta atrás. Problema sexual. Vemos una persona y con los ojos la codiciamos. Nos gusta ver películas 3X. Por ahí entra todo este problema de las maldiciones. Es claro, muchos dicen, pues si usted es casado y si usted ve una película en la intimidad con su esposa y no la vuelven a ver, pues creo yo que mientras no salga de la habitación, pues no será lo correcto, pero no es tan gravoso, pero no se debe de hacer. Revise si hay deshonra a los padres. Deshonrar a los padres, hay maldición que solamente Jesucristo se la lleva. ¿Qué es deshonrar? No respetarlos. Usted ve a su papá y le dice tú, porque él se equivocó, porque quizás él tuvo un desliz, usted lo odia, es deshonra. A usted no le compite odiar a papá ni a mamá, no es asunto de usted, para eso está Dios. Lo único que usted acarrea es maldición para usted. En el antiguo pacto, todo hijo que no honrara a su padre y a su madre moría apedreado. Acompáñeme a Deuteronomio 27:16. Deshonra a los padres. Por eso el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Lo que al menos debemos hacer es honrar. No nos dice que lo amemos, porque a lo mejor fue un papito difícil, una mamita difícil, la regaló, la crió la abuela, la crió algún tío, ella se fue. No le dice que lo ame, pero hónrelo. Deuteronomio 27. Vamos a leer el 15. Deuteronomio 27:15. Que dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Es maldito, vive en maldición. No puede ser libre hasta que se arrepienta. El que lo hizo
Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Deshonrar a los padres, hacer injusticia al débil, al pobre, a la viuda o algún extranjero, eso acarrea una maldición. Todo aquel que hace injusticia con un huérfano, con un débil o con una viuda, a lo mejor sus padres lo hicieron, los abuelos, a lo mejor hasta yo sin querer queriendo, a una abuela yo la vi y me reí de ella y se cayó y no le di la silla, no la ayudé a cruzar la calle, a Dios no le agradó. Y eso hace que yo esté en una maldición generacional. No cumplir la promesa que hice a Dios. ¿Cuántos de nosotros en el tiempo que vivimos en el mundo fuimos a una iglesia y prometimos no tomar un año? Y a los 3 meses andábamos bien arreglados. Prometimos en falso, mentimos. A Dios no le gusta cuando yo prometo algo y no lo cumplo. Hay maldición en mi vida y en mis hijos. Dice el libro de Eclesiastés que no prometamos lo que no vayamos a cumplir. Acompáñeme a leerlo, Eclesiastés 5:4. Dice: cuando vayas a la casa de Dios, no te apresures. Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuántas veces nos vemos en apuros? En verdad en aprietos, y clamamos a Dios: Señor Dios, si tú me ayudas, voy a cambiar, voy a ser diferente, ya no voy a tomar. Y Dios te ve en su misericordia, dice: pues yo no me beneficio si tomas o no, tú eres el afectado, pero como te amo, voy a escuchar tu pacto. Y lo cumple. Y yo, se me olvida, ya que me sanó, ya que me dio el trabajo, ya que me dio el favor que yo le pedí, ni me acuerdo que es lo que hablé con Dios. Estoy en maldición. Dios no me mira con agrado. Dios no se complace. Revise si hizo un pacto y no lo cumplió. Es bueno, si usted hace un pacto con Dios y si usted le dice: Señor, si tú me lo quitas, este dolor de pie, este cáncer, si tú me sanas, Señor, yo te prometo que voy a seguirte, Padre, voy a honrarte. Ayúdame, Padre, si tú me ayudas, yo lo voy a conseguir, yo lo voy a hacer. Ayúdame, en verdad quiero hacerlo. Dios lo hace, pero usted cumpla. Yo me atreví a hacer un pacto con Dios. No es jactancia, no es vanagloria, pero yo aquí en la Biblia y en la otra, yo escribo mis pactos con Dios, porque yo necesito de Él. Hay muchas cosas que yo con mis fuerzas no podría hacer. A mí hace un promedio de unos 10 años, aquí mero en la rodilla me salió una enfermedad que los médicos dijeron que era la gota, que era el ácido úrico, que no se quita.
dijeron, ¿sabes qué? Pues ni modo, solo se controla. Así es que pues te vas a estar tomando estas capsulitas y te tocó, a alguien le tiene que tocar y fuiste tú. La última vez que yo visité a un médico. Pero no, yo sabía que si yo hago pacto con Dios, Él cumple. Y yo le dije, Señor, si tú me sanas, si tú me curas, en el nombre de Jesús, si tú me ayudas, si tú vas conmigo, si tú me tomas de la mano, yo prometo servirte de aquí en adelante hasta que tú quieras, Señor. Y ahí vamos, gracias a su misericordia. Hay veces uno no quiere, llega el tiempo, estoy cansado, ahora no voy. Me acuerdo de lo que hablé con él. Y pues sin saber que Él es nuestro descanso. Uno piensa que quedarse en casa, en chanclitas, es descanso. El descanso es Él. Venid a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, si hiciste un pacto y no lo cumpliste, quizás por eso estás en maldición. ¿Qué más te hace que tú estés bajo maldición? Las declaraciones de un representante de Dios. Las declaraciones que un pastor dijo contra ti, un líder dijo, una sierva, hija de Dios, enojada, habló y dijo palabras maldichas, las cargas, porque tiene autoridad. Todo aquel que está en autoridad delante de Dios, sus palabras tienen poder. Josué, vamos a ver al libro de Josué, capítulo 6, versículo 26. Mire lo que Josué dijo. Y se cumplió, así como el Señor Jesucristo, usted podrá ver que un día llevaba hambre, iba caminando y vio una higuera y buscaba que tuviera unos higos y la higuera no tuvo higos. Y Jesús dijo, nunca jamás produzcas fruto. Se secó, la secó la palabra del Señor. ¿Por qué? Tenía autoridad, tiene autoridad. Josué capítulo 6, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y se cumple. Un hermano me comentaba, yo vengo de otra congregación, dice. Yo duré allá 3 años. Y cuando yo llegué a Rey de Reyes, me gustó la palabra, me gustó el mensaje. Y pues yo le dije al pastor, pastor, bendígame, me quiero ir de esta congregación. ¿Qué cree que me dijo el pastor? ¿Te bendijo? No, dice, bueno, hubiera sido. Me dijo, así como te vas de aquí, así vas a regresar. Y va a faltar en tu mesa y en tu casa el alimento por haberte ido del lugar donde estabas comiendo buen alimento. Eso le dijo un pastor, que el Señor Jesús lo perdone y le hable, porque uno como siervo de Jesús, yo lo bendigo. Yo lo bendigo. Al que se quiera ir, pues no me gustaría que se vaya, pero si él quiere, pues amén, te bendigo en el nombre de Jesús. Vas a una iglesia mejor, pues con tu llegada la vas a echar a perder, pero te bendigo. Sí, es que allá es una iglesia perfecta. No vayas, la vas a echar a perder. Mejor aquí sigue, aquí habemos puros imperfectos, pero buscamos ser perfeccionados por Jesús. La iglesia es un hospital, sí sabía, ¿verdad? Sí, puros enfermos que buscan la sanidad de Dios, del alma, del espíritu, del habla. Es claro, vamos avanzando,
llegamos a urgencias, terapia intensiva, luego nos llevan a piso. Ya somos los servidores, los que andamos en piso. Ya estamos para salir, gloria a Dios, sí. Pero a veces pensamos, pero es que se va, así quiso Dios. Las almas no son nuestras, son de Cristo. Nosotros aquí en la tierra somos siervos inútiles que buscamos darles palabra, animarlos, motivarlos, compartirles las buenas noticias. Si alguien te dio una declaración mala de parte de Dios, hoy la vamos a romper porque tenemos esa autoridad de parte de Dios. Cancelar las palabras que te dijeron, que te hicieron. Las palabras de alguien que está en autoridad, si alguien te maldijo o maldijeron a tus papás, viene en ti también. ¿Cuántas veces la abuela? Yo recuerdo mi mamá, hablo mucho de mi mamá porque me contaba, y yo le decía, ¿a los cuántos años te casaste, mamá? A los 17, hijo. ¿Y tu papá? ¿Y mi papá cuántos años tenía? También 17. ¿Y cómo lo conoció? Pues no lo conocí, dice. Él vivía en una ranchería y pues cuando pasaba a la plaza, al centro del pueblo, yo lo vi de lejos, dice, y se me quedó viendo. Y luego, mamá, pues vino con tu abuelo, dice, y traían una canasta de plátanos machos, de naranjas, traían queso, traían un refresco y me pidieron. ¿Y usted qué dijo? Pues yo dije que sí. Estaba bonito tu papá, dice. Qué bueno, mamá, pero no lo conociste, no. Entonces, pues es que así era antes. Y yo me lo enseñaron, me dijeron, si quieres, pues sí, sí quiero. Pusieron un año de plazo. En ese año tu papá se fue y hizo una casa, hijo. Bueno, unos cuartitos de madera y trabajó duro y ya después vino. Me fui con él, me casé bien, me llevaron a la iglesia. Y luego, mamá, pues nos casamos. Hubo mole, hubo fiesta. No, ¿por qué, mamá? A mí no me gusta, dice. Yo no soy guajolota para bailar, decía mi mamá. Y luego mi mamá se enojó mucho, dice, porque no hubo fiesta, porque no hubo mole. Y me dijo, pareces viuda. Entregué a una viuda, no entregué a una hija, no entregué a una princesa, entregué a una viuda. Esas palabras se le quedaron a mi madre. El enojo de su mamita. Y esas palabras cayeron. Cada palabra que el papá o la mamá soltó sobre de ellos, viene en nosotros. Cada palabra que nosotros en autoridad soltamos, van sobre de nuestros hijos. Esas son las maldiciones que por eso uno, aunque uno quiera salir adelante, no se puede. Tenemos que anularlas. Hay unas maldiciones que ya las rompimos, hay unas maldiciones que ya las cancelamos, pero hay otras que no vienen a la mente, que no vienen al recuerdo. Y esas enfermedades, y esas maldiciones traen enfermedades. ¿Cómo nos damos cuenta que hay maldición en nuestra vida? En enfermedades en el cuerpo también. Hay enfermedades que no son mías. Y una de ellas se las voy a mencionar. La miopía, la ceguera, la sordera, la hemorragia, artritis, columna desviada, alergias, tumores, asma, diabetes, cáncer, úlceras, lupus, hepatitis, hipertensión, estrés, viene en el ADN de nosotros. Si papá lo tuvo, si el abuelo lo tuvo, muy probablemente puede brotar. Yo no sé si usted ha oído, pero dicen, es que todos tenemos la diabetes. En el nombre de Jesús yo no tengo nada. Y uno dice, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Es que todos la tienen, pero no se desarrolla.
No, y aquí ni se va a desarrollar. Aquí mora Jesús. Soy templo del Espíritu Santo, o sea. Pero como uno, sí, cierto, ¿verdad? Y ya está como que pensando que a ver a qué horas estaba bien pachoncito y empieza a escurrirse, ¿verdad? Alguien se espanta cuando le dicen, la diabetes viene en tu linaje. Abuela diabética, sí. Mamá diabética, sí. Pues aquí se acabó, no hay diabetes, ¿verdad? Pero hay gente que la recibe, hay gente que lo cree. Y sucede y dice, no, cuídate, no, de un coraje, no, que no se espante, no, la verdad porque le puede brotar. No, en Cristo Jesús no brota nada. No, y si brota, ¿sabe para qué es? Para reprenderlo en el nombre de Jesús, para que usted aprenda a usar el poder de Dios que le dio a través de Él, a través de lo que Él hizo en la cruz. Para eso es. Sí, no se intimide, no se sienta que porque la abuela no veía y que porque no oía y ya uno empieza, ay, de veras, creo que ya no oigo. No, usted sí oye, solamente hay que lavarse bien los oídos, hay que llevar un proceso normal, pero sin estar preocupados. Entonces, también lo que nos lleva a maldición, los dichos de nuestra boca, lo que hablamos, lo que nosotros enlazamos nuestras palabras, eso nos hace que nosotros estemos también en maldición. Génesis 27, verso 13. Génesis 27, versículo 13. Jacob se había puesto la ropa de su hermano para recibir la bendición de su padre. Su mamá fue la que lo indujo. Su mamá le dijo, ponte las ropas de tu hermano Esaú, yo voy a hacer el guisado y tú se lo llevas a tu padre. Y Jacob le dijo, quizá mi padre me palpe y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Génesis 27, 12. Quizá me palpare mi padre y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y mi madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. ¿Qué cree que sucedió en verdad? Sobre ella cayó la maldición. Lo que yo digo, que venga para mí, yo lo recibo. Hay veces hablamos sin pensar. Hay veces hablamos porque hablamos, dice la Biblia, alocadamente. Esta mujer así dijo, venga sobre de mí la maldición. Esas palabras que nosotros hacemos en verdad vienen sobre nosotros. Los hombres de Dios se atrevían a decir, pero porque eran guiados por Dios. Decían, así haga Jehová y aún me añada. Pero estaban seguros de que Dios los estaba mandando a hablarle al pueblo que se arrepintieran. Pero esta mujer estaba llevando a su hijo a que engañara a su esposo, a que tomara una bendición que no le tocaba. También hay maldición que cargamos o que llevamos. Si alguien nos maldijo en casa, el esposo, la esposa, algún maestro en la escuela con autoridad nos maldijo, o algún líder espiritual nos dijo una palabra de maldición, también la llevamos. También cae, también para podérsela romper hay que cancelarlos, hay que pedir perdón a Dios. Entonces, ¿cómo se rompen las maldiciones de iniquidad? Paso número 1, comprométase a obedecer a Dios. Comprométase. Usted conoce de Dios y ya conoce de la maldad.
ahora decida estar comprometido con Dios. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Comprométase. 2, confiese todos los pecados cometidos por usted y sus antepasados. Confiéselos. Lo que usted logra entender y a ver, yo pido perdón a Dios y los confieso a Dios. Y lo que yo hice, lo que yo hago, muchas veces creo que está bien, pero si Dios ya le mostró que no está bien, confiéselos a Dios. Porque dice en la Biblia que el que encubre sus pecados no prospera. Proverbios 28:13, así dice. Ese es el paso número 2, confesar el pecado por usted y sus antepasados. Paso 3, perdone a todo aquel que le haya ofendido. Para ser libre de la maldición, usted tiene que perdonar. Si usted no perdona, usted no va a ser limpiado. No se va a ir la maldición. Porque ese rechazo, ese enojo, ese odio es una puerta que abre al diablo, a los espíritus inmundos y entran. Si yo no perdono, yo no voy a ser perdonado. Si yo no perdono, no puedo ser libre. Yo tengo que perdonar al que me ofendió y tengo que pedir perdón al que he ofendido. Por eso aquí nosotros hacemos la Santa Cena. Y yo les digo, pues si hay una falta entre ustedes, perdónense. Y si yo les he faltado, pues díganme. Porque yo no soy adivino, yo no sé si lo ofendí, si lo lastimé. Nada más, ya no me habla. Me dejó de hablar, dicen algunos, ¿por qué? No sé, ya no viene. Y me ve y me da la vuelta. ¿Cómo voy a saber qué le hice? Claro, yo sí la veo. Perdóname si te falté, si te ofendí. No me di cuenta. Pero tú sí sabes, perdóname. Entonces hay que perdonar para que la maldición no tenga lugar. No hay manera donde se esconda una maldición si nosotros perdonamos. Renuncie a la persona o a objetos relacionados con el ocultismo y cancele la maldición. Se cancela. Lo que me dijeron no prevalece. Anulo tus palabras. Alguien escuchó bien clarito cómo le dijo, así te ha de ir y siempre estarás en la pobreza y siempre rentarás y siempre andarás en la calle y nunca, porque cuando nos maldicen nos dicen nunca o siempre, pero de mal. Si usted la oyó, rómpala. Y si no la escuchó, pues vamos a pedirle a Dios sabiduría y vamos a pedir perdón. A lo mejor usted no hizo nada de lo que estamos hablando, toda la lista usted está limpia, exento, pero sus papás, sus abuelos, consultaron a los muertos, hicieron mandas, eran personas violadores. Uno no sabe, uno no investiga de los papás para arriba. A veces si acaso le preguntamos a mamá o a papá, oye, ¿y cómo era mi abuelita? O conocemos a la abuela, pero como la amamos, conocemos lo bueno. Ay, cómo extraño a mi abuelita. Siempre que nos llevaba a la horrera, nos compraba un montón de juguetes. Ay, cómo extraño a mi abuela. El día del niño nos hacía hamburguesas. Lo bueno, pero ¿qué había detrás? Que yo no supe. Pues también la abuela le gustaba ir a San Juan de los Lagos. También la abuela le gustaba ir a Oaxaca, allá donde está la Virgen. La abuela también hacía 2, 3 cosas que yo no veía mal, pero ahora que veo la Biblia ya me di cuenta que no están bien. Póngase de pie, por favor. La iniquidad es un pecado que yo no hice, pero lo cargo. La iniquidad es una enfermedad que yo no la he generado, pero viene en el ADN de mi familia. ¿Cómo nos la quitamos? Orando, pidiendo perdón a Dios, renunciando.
y cancelando todo lo que quizás ellos pudieron haber hecho. El profeta Daniel, capítulo 10, versículo 3. Vamos a ver cómo oró Daniel. Él se puso en la brecha por un pueblo rebelde, se puso en oración y en ayuno por un pueblo que iba en contra de Dios. Daniel, vamos a leer desde el verso 1. Daniel 10, 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel 10:2. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ayunó 3 semanas. 10:3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. 10:4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido. Y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Perdón, regresemos a Daniel, Daniel 9. Es en Daniel 9. Daniel 9. 9:2. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse en las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel estaba orando delante de Dios. 9:5. Y mire lo que dijo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel no había pecado, Daniel no había hecho iniquidad, Daniel no había hecho nada, pero él se ponía como si hubiera hecho pecado. Para romper la iniquidad de nuestra vida tenemos que pedir perdón como si nosotros hubiéramos pecado por nuestros padres. Miren, Daniel 9:5. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.
Sáltese hasta el 17. Todo eso es la oración de Daniel, pidiendo perdón a nombre de sus padres. 9:17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado ahora sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La iniquidad se quita, se perdona y se limpia pidiendo perdón a nombre de nuestros padres. Ponga su Biblia a un lado. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos redarguya, nos muestre qué es en lo que yo estoy detenido, en qué área de mi vida estoy como amarrado, como preso.